tomar nuestro asiento. Y bueno, quiero hablar un poco sobre el deseo de servir a Dios, el deseo de que Dios nos use de una manera especial en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha tenido ese sueño, ese anhelo en su corazón, que Dios use su vida y de alguna manera dejar huella en este mundo, dejar algo por lo cual nuestros hijos el día de mañana puedan decir: mi padre, mi madre fueron hombres, mujeres que sirvieron a Dios y ellos provocaron que sucediera esto en mi iglesia, en mi comunidad, en cualquier área que sea, pero que de alguna manera haya esa historia, haya ese rasgo, haya esa conexión, donde a veces nuestros hijos se sientan orgullosos de algo que hayamos hecho. ¿Cuántos tienen ese sueño? Yo les voy a decir, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para comenzar. Amén. Y aunque muchos pensemos, pero es que a veces yo no sé qué hacer, no sé cómo empezar, no sé cuál es mi llamado, en qué área voy a desenvolverme dentro del reino de Dios, porque estamos hablando de acciones que nosotros hagamos dentro del reino de Dios, ¿verdad? Que podamos impactar en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y yo me recuerdo mucho de mi juventud, sí, cuando tenía ya esos años, cuando yo era joven y tenía 20 años. Andaba por los 20 años, la edad donde todo joven quiere encajar en alguna área. Todo joven quiere hacer algo, quiere pertenecer a algo, pertenecer a un lugar. Y yo, gracias le doy a Dios porque tuve un refugio, tuve un lugar donde fui acogido y donde fui enseñado por la palabra de Dios, porque también pudiese haber llegado a otro lugar donde pudiese haber aprendido a hacer cosas que no eran agradables a los ojos de Dios, o tomar otro camino diferente. Pero pues de alguna manera Dios en su misericordia, ¿verdad?, permitió que yo en mi persona encajara con cierto grupo de jóvenes, y todos teníamos algo en común. Todos. Algunos hablábamos de la música, así como yo quiero ser un buen guitarrista, yo quiero ser un buen pianista, yo quiero ser un buen tecladista, hasta jóvenes que decían: yo quiero ser un gran predicador. Todos teníamos de alguna manera algo en común que en esa edad nos motivaba a luchar por nuestro sueño de servir a Dios. Entonces, algo que le aconsejo a los jóvenes, yo sé que aquí habemos hermanos ya grandes que dijimos: no, hermano, pues ya me faltan pocos días para entregar este paquete y pues ya, ¿qué voy a hacer en eso? Yo les digo, nunca es tarde para empezar. Podemos comenzar y Dios puede usar nuestra vida el tiempo que Dios nos permita. Pero también hay jóvenes que yo les diría que entre más temprano comiencen es mejor, porque su carrera en el reino de Dios va a ser más larga y van a tener más tiempo para hacer más cosas. Gloria al Señor.
Entonces, que ese sueño no se muera, que ese anhelo no se muera, que ese deseo de ser un gran orador, un gran predicador, un gran evangelista, un gran músico, no se muera. Amén. Que siga viva, que esa llama aún se encienda en nuestro corazón. Amén. Porque Dios va a ver ese anhelo que hay en nuestro corazón. Dios va a ver el deseo que hay en nuestro corazón. Amén. Y Dios va a usar nuestra vida conforme al anhelo que hay en nuestro corazón. Se quedaron muy serios. No sé si los dejé así como, ya valió, hermano. ¿Verdad? Todos conocemos esta Biblia, ¿verdad? Y Dios usó a muchos hombres para que llegara a nuestras manos, ¿verdad? A muchos traductores, estudiosos, para que nosotros pudiésemos tenerlos en nuestras manos. Y Dios puede usar nuestra vida para que esta palabra también llegue a otros. Amén. Dios puede usar nuestra vida para que así suceda. Dios va a poner un espíritu dentro de nosotros que nos va a mover a hacer cosas extraordinarias en su palabra. Pero eso es si nosotros queremos, si nosotros lo anhelamos, si nosotros lo deseamos. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, siempre ha existido hombres apasionados por la traducción de las Escrituras. Y es por eso que nosotros tenemos esta Biblia en nuestras manos. Se los conocía como escribas, gente que se dedicaba cuidadosamente tras traducir las Escrituras, pasarlas de un escrito a otro. Así perduró por los años y los años y los años las Escrituras. Y por eso es que la Escritura, las Sagradas Escrituras, es uno de los libros más antiguos del mundo. Y además es uno de los libros que trae mucha sabiduría a la humanidad. Entonces ha sido entregada de generación por generación bajo la lupa, bajo el cuidado de la traducción de muchos hombres que se han dedicado a eso, ¿verdad? Pero hay una historia maravillosa que nos narra acerca de la Septuaginta. No sé cuántos han oído hablar de la Septuaginta. ¿Cuántos han oído hablar de la Septuaginta? Una. La Septuaginta es una de las tradiciones que se usó para traducir lo que hoy conocemos, la Biblia, ¿verdad? Pero esta traducción de la Septuaginta tiene también su historia. Se dice que había un rey aproximadamente entre el año 308 y 246 antes de la era cristiana, un rey llamado Ptolomeo, no lo puedo pronunciar bien. Pero este era un rey de Egipto. Y este rey era aficionado a la literatura. Cuenta entonces la historia que este rey tenía una biblioteca grandísima en Alejandría. Inclusive ustedes busquen
biblioteca en Alejandría. Era una biblioteca de las más grandes del mundo. Esa biblioteca comenzó cuando Alejandro Magno comienza a conquistar varias naciones en el Medio Oriente. Entonces, él comienza a recolectar la literatura de todos los pueblos que conquistaba. Entonces, se hace una gran biblioteca en Alejandría. Se crea la biblioteca de Alejandría, donde todos los filósofos en aquellos años querían estudiar ahí, en la biblioteca de Alejandría. Algo así como ir a estudiar a Harvard en estos días. Era lo mejor de lo mejor. Pero había algo que no había en esa biblioteca, y era la Torá. La Torá, las sagradas escrituras hebreas. Entonces cuenta la historia que este rey de Egipto dice que le llega a sus oídos que no solo le faltaba uno de todos los reinos que habían conquistado, y era la escritura hebrea. Entonces este hombre dijo: ¿y qué esperan? ¿Qué esperan para hacerme llegar todos esos escritos? Y dijeron: pero es que la lengua hebrea es la lengua más difícil de todas las lenguas. Entonces no se puede traducir así de sencillo. Se requiere toda una especialidad en su tema para poderlo traducir al griego. Dice: pues hagan lo que sean. El rey dijo: hagan lo que sea, pero quiero esos escritos en mi biblioteca. Entonces dice que Demetrio era el encargado de la biblioteca en aquel entonces. Le hace llegar una carta al sumo sacerdote en Jerusalén, haciéndole una petición especial, pidiéndole que por favor se tradujera las escrituras hebreas al griego. Entonces, este sacerdote reúne a 72 escribas, 72 sabios, 72 hombres preparados para hacer la tarea. Y esto lo eligieron así para escoger a 6 de cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus de Israel hay? ¿Cuántas? 12. ¿Cómo se llaman? Bueno, son 12. 12 tribus de Israel. Nos hace falta leer más Torah, ¿verdad? Nos hace falta leer más Torah. Bueno, de 6 de cada tribu de Israel, entonces llegan 72 escribas a Alejandría para traducir los escritos hebreos, la Torá. Y dice la historia, ¿verdad?, que para que la traducción fuera legítima, fueron aislados los 72 escribas, y cada uno tenía que traducir la Torá, cada uno de ellos.
Y cuando se llegó el día, casualmente también, en 72 días fueron traducidas las escrituras del hebreo al griego. En 72 días, y estos 72 escribas coincidieron en su traducción. Todos coincidieron. Se dice que eso fue un milagro. Y coincidió porque fueron aislados del uno del otro, pero una vez que las escrituras fueron presentadas, todas las 72 coincidieron milagrosamente. Cuando uno se deja usar por Dios, las cosas salen bien. Amén. Aunque los judíos son muy celosos en su ley, son muy celosos en su cultura, y no fácilmente pueden ellos despojarse de algo, pero en esta ocasión contribuyeron en algo para que toda la humanidad fuésemos beneficiadas. Yo sé que usted va a decir, ¿y a mí de qué me sirve la Septuaginta si no sé griego? ¿Verdad? Bueno, de ahí, de la Septuaginta fue traducida después en varios idiomas. Primero latín, y de latín a varios idiomas más, hasta llegar a nuestro idioma en nuestros días. Pero mire, lo importante de esto es de que cuando nosotros, es la historia de la Septuaginta, y la Septuaginta es muy importante dentro del cristianismo. Es uno de los libros, o es una de las traducciones más estudiadas, y es uno de los escritos que se usaron más para traducir a las escrituras. Coincidentemente hay algo parecido en el Antiguo Testamento, en la Torá. Bueno, lo que conocemos en el Antiguo Testamento, pero en realidad es las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 11. Ahorita les doy el verso, ahorita les doy el pasaje donde vamos a ir. Solamente quiero hacer un poco en contexto en esto que sucedió acá. Moisés, como usted sabe, Moisés fue escogido para ser el libertador del pueblo de Israel, de Egipto, ¿verdad? Para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Amén. Fue el instrumento que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero en el trayecto, Moisés se encontró con muchas dificultades del pueblo. El pueblo se quejaba que si porque hay sol, ¿verdad? Toda la culpa era Moisés. Que si porque los egipcios lo perseguían, ¿a quién señalaban? A Moisés. Que si porque llovía, o si porque cuando caminaban en el desierto había oscuridad y no podían ver, ¿de quién era la culpa? De Moisés. Que si porque tenían sed y no había agua, ¿de quién era el culpable? Moisés. Que porque allá en Egipto habían ollas de carne y ellos ya llevaban muchos días sin comer, años sin comer carne, ¿de quién era la culpa? ¿De quién? De Moisés. Algo parecido sucede en nuestros días. Toda la culpa es el pastor. Que me va mal en el negocio, el pastor es que no ora todas las mañanas, ¿verdad? Bueno, algo así sucedía en Moisés. Toda la carga caía sobre sus hombros, todo el peso venía sobre él. Moisés un día se cansó y dijo:
Y le dijo a Dios, yo ya estoy cansado. Que si el pueblo esto, yo. Que si el pueblo esto, yo. Que si esto, yo. Moisés dijo, prefiero morir. Y esa es una de las razones por qué Moisés no entró a la tierra prometida, porque se quejó. Pero Moisés dijo, prefiero morir, porque este pueblo no se cansa de quejar. Si es una cosa, es una, si no es otra, si no es aquello. Entonces Dios le dijo, reúneme a 70 varones. 70 varones. Ahí es ahí donde vamos a entrar en la historia. Números capítulo 11, verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. 11:24. ¿Sí estamos ahí? Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Elad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Corrió un joven, ya comió un joven, por eso le digo a los jóvenes, corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Diga conmigo, uno de sus jóvenes. Ok. ¿Qué dijo Josué? Señor mío Moisés, impídelos, ¿verdad? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Josué, perdón? Impídelos, prohíbeselos. Eso es lo que dijo Josué. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiese su espíritu sobre ellos. Fíjense, algo interesante que sucedió acá. Algo sucedió con los 72 ancianos que fueron seleccionados para traducir la Septuaginta. Yo creo que el Señor puso su espíritu sobre ellos, de tal manera que cuando ellos tradujeran del idioma hebreo al griego, cada uno de sus traducciones fueran exactas y todas fueran idénticas. Eso solamente lo puede hacer una intervención divina. Amén. Porque hoy en día, si hoy en día, ¿verdad?, hacemos un ejercicio aquí entre nosotros y los hago traducir a ustedes un texto del inglés al español, lo vamos a descomponer a la 10ª que vayamos. Ya no va a decir lo que decía, ¿sí o no? Pero fíjense que todas las escrituras hebreas fueron traducidas exactamente. Y eso solo lo puede hacer ¿qué? Una intervención divina.
el Espíritu Santo. Amén. Fíjense lo que deseó Moisés. Moisés, habían dos más por ahí que habían sido seleccionados. Porque Dios le dijo 70, pero en realidad eran 72. Porque también eran 6 de cada tribu de Israel. Entonces, llegan los 70 a la congregación, vamos a decirlo así. Llegan los 70 puntualitos, los que fueron llamados, 70 puntualitos a la congregación. Moisés les da la noticia, Dios se hace presente y Dios pone el espíritu de Moisés en ellos para que ellos también puedan servir como jueces en Israel, como ayudantes de Moisés. Pero habían dos que no llegaron a la secta, por incrédulo, por lo que sea, o porque no lo vieron interesante o relevante o como sea, pero no llegaron. Pero curiosamente esos dos también profetizaron ahí donde estaban, en medio del campamento. Y eso le llenó de celos a Josué. Josué era el ayudante de Moisés. Era el joven que lo llevaba de aquí para allá, que lo acompañaba de un lado a otro. Y él dijo, cuando escuchó la noticia que estos dos habían también recibido el Espíritu y profetizaban en medio de la congregación, Josué les dijo, impídeselos porque no llegaron, porque no fueron puntuales a la cita. Pero fíjense lo que Moisés respondió. Dijo, yo quisiera, ¿acaso tienes celos por mí? Solo le faltó decirle a Moisés, o es por ti, ¿verdad? O es que tú tienes celos de que Dios no te haya escogido a ti. Y es que Dios no escogió a Josué porque Dios tenía otro plan para Josué. A Dios no se le pasa nada. Diga conmigo, a Dios no se le pasa nada. Solo que Josué no había llegado a su tiempo. Dios tenía un plan, otro plan para él. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. A veces pensamos que porque Dios le da un llamado a otro, pensamos que Dios ya no pensó en nosotros, o ya no nos tomó en cuenta, o ya no se fijó en nosotros. Pero es que a veces Dios tiene otro plan para nosotros. Pero de que Dios tiene un plan en nuestra vida, Dios tiene un plan en nuestra vida. Entonces dice que Josué le dice a Moisés, impídelos. ¿Por qué? Porque no llegaron a la cita, porque fueron impuntuales. Es más, no se presentaron. Entonces Moisés le dijo, yo quisiera que todo el pueblo fuese profeta. Gloria al Señor. Pero fíjense, lo interesante de esto, mis hermanos, es que cuando Dios quiere expandir su palabra, Dios usa a las personas. Y Dios puede usar nuestra vida, puede usarnos a nosotros para hacerlo. Y Moisés dijo, yo quisiera que Dios pusiera su espíritu sobre toda la congregación. Amén. Yo digo lo mismo, yo quisiera, y yo sé que el pastor Chuy tiene el mismo sueño que yo, ¿verdad, pastor Chuy? Yo quisiera que Dios pusiera su espíritu sobre todos ustedes para ver la necesidad que hay. ¿Y cuántos quieren que Dios ponga su espíritu sobre ustedes? Cuando dice Dios, y tomó el espíritu de Moisés y lo puso en los 70 ancianos. ¿Qué hizo Dios? Clonó a 70 Moisés, 72 Moisés. Era un Moisés. Y Dios hizo 72 Moisés.
Dice, dice, puso el espíritu de Moisés, o sea, y lo puso sobre ellos. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los use como el pastor Chuy lo usa? O más todavía, ¿verdad? Algún personaje que ustedes digan, yo quiero cantar como ese. Dile a Dios, Señor, clóname. Hazme un clon. Dios puso el espíritu de Moisés sobre ellos, porque el trabajo era extenso y Moisés se había cansado. Moisés se había fatigado. Solo hace falta estar dispuestos y estar puestos. Ya como dispuestos y puestos. Dispuestos y puestos. Que Dios nos puede usar. Los tiempos no han cambiado. Es lo mismo. El mensaje es el mismo. No cambia. Está aquí. Está aquí el mensaje. Y Dios puede hacer lo mismo que hizo con los 70 ancianos en Israel, y Dios puede seleccionar hombres y mujeres aquí. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Por eso le digo, comencé con estas palabras. Probablemente hay un sueño o un anhelo en nuestro corazón de que Dios nos use, pero muchas veces hemos dejado morir ese sueño o hemos perdido el interés de aquello. Pero la realidad es que está ahí. Está ahí, aunque usted lo quiera ocultar y lo quiera esconder, la realidad es que está ahí, muy dentro de nosotros. Siempre llegamos al mismo pensamiento: yo fui escogido por algo. Por algo Dios me llamó a mí, por algo Dios me escogió a mí. Siempre vamos a llegar a esa conclusión. Pero cuanto más dejemos pasar el tiempo, cuanto más dejemos avanzar el tiempo, menos tiempo nos va a quedar para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante que nosotros hoy en día le digamos a Dios, Señor, así como quitaste el espíritu de Moisés y lo pusiste en los 70 ancianos, así quiero que pongas tu espíritu sobre mí. Y no es difícil, no es imposible. Moisés sabía que no era imposible para Dios. Cuando cuando escuchó las palabras de Josué y dijo, esos 2 hombres que no llegaron a la cita, prohíbeles que profeticen. Y Moisés dijo, ¿acaso tienes celos por mí? Que todos profeticen. Aquí no va a haber celos, aquí no va a haber de que Dios ya levantó al hermano, a la hermana que no hable. No. Si Dios levanta a un profeta en medio de ustedes, la gloria sea para el Señor. Si Dios levanta a 10, a 15, a 20, a 50, a todos, la gloria sea para el Señor. Amén. ¿Y cuántos quieren que Dios los levante? Ese amén se escuchó muy aguado todavía. El sueño se ha perdido, el anhelo se ha perdido, el deseo se ha perdido. ¿Cuántos quieren que Dios los levante y puedan influir donde quiera que estemos? Donde quiera que estemos. Vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a pasar, a traducir esta palabra a alguien que no lo entiende, a traducírselo a alguien que no lo comprende. Así como fueron usados esos 72 ancianos, ¿verdad? Para traducir la Septuaginta. Así, Señor, úsame para traducírselo a alguien que no lo entiende. A alguien. Y usted siempre se va a encontrar con personas que dice, cuando usted le pregunta, ¿has leído la Biblia? Y siempre le va a decir lo mismo: no la leo porque no la entiendo. ¿Sí o no? Sí.
ahí va a estar tú como traductor de las Escrituras. Dios te va a usar para traducirles las Escrituras. ¿Se acuerdan del eunuco cuando Felipe lo encontró? ¿Se acuerdan? El eunuco venía de Jerusalén, venía de adorar a Dios, pero no entendía las Escrituras. Y Dios le dijo a Felipe: acércate a ese carro, acércate a ese carro. Y Felipe se acercó a ese carro. ¿Y cuál fue la pregunta que le hace Felipe al eunuco de Etiopía? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Esas preguntas existen, hay por toda la ciudad, por todas las bocas de toda la ciudad. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Amén. Dios nos está abriendo entendimiento para hacer. Les decía que estas escrituras han sido heredadas por años y años y años, y por eso es que lo hemos tenido hoy en nuestros días. Pero hay mucha gente que no las conoce, a pesar de que es la Biblia más, o es el libro más importante del mundo. La gente lo sabe que es el libro más importante del mundo, pero muy pocos la conocen a profundidad. Y es ahí donde entramos nosotros como hijos de Dios, porque esta palabra trae sabiduría, esta palabra trae paz, esta palabra trae restauración, familias enteras. Esta palabra trae bendición, esta palabra trae sanidad, esta palabra trae libertad. Esta palabra es una palabra. Dice un proverbio que la sabiduría clama en las calles. Porque hace falta quien oiga. Hace falta. Nosotros podemos hacer esos próximos que Dios puede usar para llevar esta palabra a alguien. Levanta tus manos. Y vamos a decirle a Dios: Señor, úsame, Señor. Quita todo temor de mi corazón al hablar tu palabra. Cuando alguien me pregunte,
Cuando alguien me diga que no entiende las escrituras, dame sabiduría, dame revelación para poder explicarle tu palabra. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame, enséñame. Aleluya. Oh, bendito Dios y Padre eterno, bendito Dios y Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh Dios, sabemos que no hay nada mejor que tu palabra. No hay nada mejor. Por eso, Señor, usaste a esos 72 sabios de tu pueblo Israel para traducir las escrituras del hebreo al griego, para que aquellos que no conocemos el idioma pudiésemos conocer el idioma, pudiésemos llegar a tu palabra, pudiésemos tener ese acceso a tu palabra, oh Dios, para que nosotros llegara este mensaje de tu palabra. Padre, ahora, Señor, ayúdanos a ser nosotros ese portavoz de tu palabra. Enséñanos, Señor, también a nosotros, Señor, a no quedarnos con lo que hemos recibido, sino también, Señor, poder compartirlos a aquellos que lo necesitan, aquellos que tienen necesidad de tu palabra, aquellos que están pasando por un problema familiar, por un problema económico, por un problema, o aquellos aún que no tienen ningún problema, pero que su mayor problema es no conocerte, Padre. Bendito Dios y Padre eterno, enséñanos, danos las herramientas, danos la sabiduría, danos la dirección para que nosotros podamos, Padre, a través de esta palabra influir en la sociedad, influir en los demás, influir en las personas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre celestial, nos ponemos en tus manos, Padre, y te pido en esta hora que pongas tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Así es, Padre celestial, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pon ese espíritu de valentía en nosotros, Señor. Pon ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, Padre celestial. Oh, que podamos abrir nuestros labios con libertad y con autoridad y el poder y la autoridad y el poder que nos das a través de tu Espíritu Santo. Que cuando nosotros hablemos tu palabra, Señor, la gente pueda sentirse atraída por tu Espíritu, Dios, no por nosotros, sino por tu Espíritu Santo, Padre, en las personas. Oh, bendito Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, así como lo dijo Moisés, tu siervo. Oh, Padre celestial, así, Señor, quisiéramos que todos y cada uno de nosotros fuésemos llenos de tu Espíritu, Dios. Oh, Padre celestial, que así sea, Señor, en nuestras vidas, que así sea en esta congregación. Levanta a los jóvenes, Señor. Quita todo miedo, Señor. Quita todo temor en el corazón, Padre celestial. Levanta a las jovencitas, Señor, con autoridad y el poder de tu Espíritu Santo. Que ese anhelo y ese sueño no se muera dentro de ellos. Aviva el corazón, Señor, aún de aquellos que han perdido la ilusión, Padre, de que un día pudieron ser usados por tu Espíritu Santo. Aviva el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que en esta noche tu Espíritu Santo vuelva a reposar sobre ellos y ese sueño, Señor, vuelva a avivarse una vez más, Padre celestial, porque para ti no hay nada imposible. Si usaste, Señor, a hombres menos impensables en las Escrituras, y tú los usaste, así, Señor, creo que nos puedes usar
en estos tiempos y en los últimos tiempos, Señor, que estamos viviendo. Padre celestial, aviva los corazones, aviva nuestras vidas. Oh Señor, oh, quita de nuestro corazón toda distracción, Padre celestial. Quita todo aquello, Señor, que nos desvía de la atención, Señor, de tu presencia, de la atención de tu palabra. Y aviva, Señor, el fuego en nuestro corazón, Señor, para sentir ese celo, sentir ese fuego, ese ardor en nuestro corazón, Padre, por tu palabra. Oh, bendito Dios. Aviva nuestro corazón, aviva nuestra vida, Señor. Despierta, Señor, Padre, nuestro interior, ese anhelo, ese deseo que un día había, que un día hubo dentro de nosotros, pero que fue muriendo, Señor. Padre celestial, aviva nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta, Señor, mujeres, levanta hombres que puedan ser portavoz de tu palabra, que hablen sin temor, sin miedo. Padre celestial, que podamos pararnos frente a un público, que podamos hablarle, Señor, al funcionario, al poderoso, Señor, que podamos hablar a quien sea tu palabra sin temor alguno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, alabado sea tu nombre para siempre, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así como lo dijo tu siervo, Señor, oramos en esta noche y anhelamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo caiga sobre toda la congregación, sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Dios. Aleluya, 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 aleluya. Alabado seas, oh Dios poderoso. Toda gloria y alabanza sea para ti, oh Dios. Toda honra sea para ti.